Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. La paz del eterno y buen Dios sea con todos y con cada uno de ustedes. Amén. Pues bendiciones, pues qué privilegio poder compartir la bendita palabra de Dios y poder compartir pues verdades que pues sin duda son tan importantes en este tiempo donde decíamos se escuchan tantas y tantas cosas y entre ellas algunas muy raras, ¿no es cierto? Pero bueno, gloria a Dios porque tenemos la oportunidad de compartir la bendita palabra desde la palabra. Tengo una máxima en mi vida y es esa. Si la Biblia lo dice, créalo. Y si no, pues bueno, tenemos la responsabilidad de estudiar y de darnos cuenta si lo que nos están diciendo es o no de parte de Dios. Así que, pues sean todos bienvenidos. Soy el pastor Mauricio Fernández Pardo, pastor principal en Ministerios Hepzibah. ¿Y qué te parece si empezamos orando? Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos dé la sabiduría que viene de lo alto y pues empecemos este estudio. O mejor dicho, continuemos porque es nuestro tercer tema sobre cómo discernir cuando una palabra sí viene o no viene de parte de Dios. Amén. Pues oremos. Padre, precioso y buen Dios, te doy gracias por este tiempo, por tu amor, por tu gracia, por tu grande misericordia. Señor, te suplicamos que nos des la sabiduría que viene de lo alto. Te rogamos, Espíritu Santo, que nos ministres. Te suplicamos, Dios, que tú seas con nosotros. Guárdanos de todo peligro y de toda adversidad. Te amamos y te adoramos, precioso Dios. Aleluya. Amén. Pues qué bueno que ya están aquí conectados. Vamos a continuar. Decía, ¿verdad? Que este ya es el tercer tema sobre cómo discernir o cómo saber que lo que estoy escuchando realmente viene o no de parte de nuestro Padre Celestial. Así que nos quedamos en el último tema hablando de qué importante es descubrir que pues la profecía es algo sí esencial, pero hay una gran diferencia entre lo que ocurría en el Antiguo Testamento y lo que ocurre o cómo se interpreta o qué se dice que es la profecía en estos tiempos. Así que esa es la razón. Vamos hoy a profundizar todavía más de la diferencia entre lo que se ve, lo que se entendía o se vivía como profecía en el Antiguo Testamento y lo que hoy en día nosotros a lo mejor ni sabemos si es o no profecía. ¿Ok? Bueno, vete por favor a Primera de Corintios, capítulo número 14. Ahí es donde vamos a comenzar. Primera de Corintios, capítulo 14. Mientras tanto, que te vas para allá, quiero saludar, ya hay varias personas conectadas, muchas gracias por acompañarnos. Veo que está David Orozco, Juan José Rodríguez, Lupita Gisela Borjas, bendiciones. Está Esperanza Santana, Pilar Estrada, Vicky Pérez, Miguel Ángel Terán, Amaranta Sánchez, y bueno, son los que alcanzo a ver en este momento que ya están conectados. Uh, si de pronto no los nombro es porque, ¿qué creen? Que no sé por qué extraña razón decía, ¿verdad? Como que a veces aparecen en un dispositivo y en el otro no, pero también veo, por ejemplo, miren, ya saludó aquí Santiago Martínez desde Acapulco. Bendiciones, hermano, un abrazo fuerte. Los hermanos del Hogar de Restauración que está en Tlahuapan, bendiciones también, Ana Karen, y está también Dolores Fernández Pardo. Ok, también ya está Erika Valle, bendiciones Erika, un abrazo a todos ustedes y saludos hasta, bueno, no sé si estés allá, como decimos de pronto en el pueblo, ¿no? Este, hasta se me olvidó el nombre del pueblo, allá adelantito de, mm, Guerrero, sí, pero, se me fue el nombre.
Bueno, si nos dices el nombre Erika, no sé por qué se me olvidó, pero bueno. Y está también la hermana Simona Sánchez desde Ixtlilco el Chico. Hermana, cuídese mucho, la situación está muy complicada. Ángeles Serrano, qué bueno saber de ti, hermana. Buenas noches. Amén. Bueno, pues vamos a continuar entonces. 1 Corintios capítulo 14. Primero déjame hacer esta digamos, expresión o quiero como volver a retomar algunos puntos que dejamos en la mesa en el tema anterior. Sí, claro, Tepecuacuilco. Gracias, Erika, se me olvidó. Pero además es un nombre bastante complicado y largo. Tepecuacuilco Guerrero. Bendiciones hasta allá los hermanos. Merari Villegas, Mercedes Pato. Bueno, buenas noches. Ok, metámonos en materia porque de pronto hasta se me gana el tiempo, ¿no es cierto? Ya una vez alguien casi que me regañó y pastor, dedica mucho tiempo en saludar y de pronto ya nos quedamos ahí picados que queremos que explique más cosas y ya se fue el tiempo. Pero bueno, ok. Miren, en el Antiguo Testamento quizás era mucho más fácil determinar o discernir quién era un profeta. Aunque habían varios profetas, en realidad recuerden que los hebreos es un pueblo con una tradición de unidad muy importante. Si usted ha leído la Biblia, la escritura nos habla mucho sobre la unidad y desde luego, pues el pueblo, digamos así, central de la Biblia son los judíos. Repito, el pueblo hebreo como característica es un pueblo que pues unido ama a Dios, al eterno y buen Dios. Bueno, qué fácil era, por poner el ejemplo de Elías, reconocer que él era un hombre con un testimonio y con un respaldo muy impresionante. Claro que, pues por decirlo así, no era como el más querido, no era como el más acepto. ¿Por qué? Pues porque era la voz de autoridad que hablaba de parte de Dios. Ahora, cuando hablamos de todos los profetas del Antiguo Testamento, podemos ver que decían de parte de Dios cosas que, digamos así, iban a dirigir, iban a determinar como pueblo. Es decir, si usted analizando la voz profética en el Antiguo Testamento se dará cuenta que Dios le hablaba a todo el pueblo, pero a todo el pueblo también tenía que ver a las naciones aledañas. Porque, pues como estuvieron en muchos momentos bajo cautiverio, muchas de las personas en donde llegaron cautivos, después conocieron de la verdad, conocieron de Dios como el único e incomparable ante los dioses, o mejor dicho, los ídolos que ellos tenían. Un Dios vivo y un Dios poderoso que caminaba con su pueblo. Entonces vemos que el mensaje de los profetas muchas veces eran muy duros. ¿Por qué? Pues porque ese pueblo era una nación corrupta, rebelde, muchas veces incrédulos, eran personas que de verdad de pronto parecía que les gustaba ir en sentido contrario de lo que el eterno y buen Dios decía. Pero era fácil, era mucho más sencillo decir, este sí habla de parte de Dios y este no habla de parte de Dios. Porque lo vuelvo a decir, aunque habían varios profetas, de hecho no podemos ver que había, podemos llamarle así, escuela de profetas, comunidades de profetas, en donde se congregaban, se reunían, estudiaban, oraban, tenían una vida muy peculiar juntos. Entonces, cuando la gente reconocía que Elías era el profeta, pues bueno, decían, voy donde está el profeta, ¿no? Y todos decían, ah, sí, va a ver a Elías. Hoy, en la actualidad, wow, híjole, pues lo voy a decir, muchos se dicen
profetas y a la verdad no lo son. Solo porque tal vez alguien les dijo, Dios me dice que tú eres un profeta, no significa que ese hombre o esa mujer sea un profeta. Primero, quien le dijo, no sé si sea profeta. Y segundo, ese hombre o esa mujer tendría que ser respaldado por la palabra, por los hechos, por la revelación, por los milagros, por las señales, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de la profecía en la iglesia, no en el pueblo judío, porque recuerda que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Entonces, hoy nosotros, los que somos gentiles, es decir, que no somos judíos, somos parte del cuerpo de Cristo, somos la iglesia de Cristo. Y aquí, como diría el apóstol Pablo, ya no importa si eres judío, griego, si eres mexicano o chilango. ¿Sale? Aquí vamos a darnos cuenta que todos somos hijos y todos conformamos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y esto sí lo hace difícil. Si notaste, era mucho más fácil un pueblo, un profeta, un donde todos se conocían, un donde sabían, es el hijo de fulano, nieto de Mengano, tataranieto de X, ¿no? ¿Sabes? Hoy no. Hoy de pronto ni siquiera sabemos si se congrega, si ha leído la Biblia, si es una persona que no está tratando de manipular la cuestión de los dineritos. Vamos, es tan complicado y con esto quiero decir que hay o no hay profetas, en parte, en parte. Y quiero que leamos aquí, ya estamos todos en Primera de Corintios capítulo 14. Y dice así en el versículo 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Quiero empezar este estudio, o todo lo que acabo de decir, fundamentado con este versículo en donde la palabra nos dice que en el Antiguo Testamento la palabra profética servía para que el pueblo que en determinado momento estaba siendo incrédulo, fíjate bien, pudiera venir a enderezar su camino, pudiera venir a arrepentirse. Muchas de las profecías en el Antiguo Testamento llaman a arrepentimiento, pero en el Nuevo Testamento la profecía ya no es para ellos, sino para los creyentes. ¡Wow! Esto es algo tremendamente importante. Lo voy a decir así. 1. Muchos cristianos, muchas iglesias, muchos ministros, muchos pastores hacen referencia a profecías del Antiguo Testamento que eran específicas para un pueblo, los hebreos, en donde sí, efectivamente, muchas de ellas llamaban a un arrepentimiento, llamaban a una conversión, llamaban a un volverse al camino de la verdad. Pero en el Nuevo Testamento es para los creyentes. ¿Hay diferencia? Claro que sí, porque mientras que leemos, por ejemplo, que Ezequiel convocaba a un ayuno de toda la nación, pues entiéndase a la nación hebrea o judía. Cuando hoy de pronto se levantan algunos profetas, con todo el debido respeto que me merece cada uno de ellos, dicen, es que Dios está diciendo que ayunemos. ¿Ayunemos quiénes? ¿Nuestra congregación? ¿Nuestra denominación? ¿Nuestro movimiento? ¿Nuestro pueblo? ¿Nuestra colonia? ¿Nuestro estado? ¿A qué te refieres? Porque de pronto algunos dirán, es que pues yo soy profeta y yo no siento lo mismo. ¿Cómo? Claro, claro. Habrá algunos que tienen un don o un ministerio profético y no están del todo convencidos con la palabra profética que X o Y está diciendo. Y no estamos diciendo que uno sí sea y otro no sea, sino que no saben discernir en qué dimensión fue entregada la profecía.
Espero que no los esté enredando y si es así, por favor, mándenme un mensajito y trataré de explicarlo mejor. Fíjate bien lo que dice el verso 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y vean entonces cómo aquí nos hace énfasis el apóstol Pablo de que se reúne con la iglesia. Es que Dios me dio palabra profética para esta colonia, que si no la ungimos. Espérame, no es cierto. Pero claro que sí, no es cierto. Perdóname, no es cierto. La palabra profética es para los creyentes. Imagínate que de pronto yo le diga al cura, pues Dios me está diciendo que vengas a arrepentimiento porque lo que está pasando es tu culpa y vamos a ungir las calles y vamos a echar aceite y etcétera. Pues el cura de entrada me va a decir, tú estás loco, eres un pobre fanático, ignorante y shalala. ¿Y sabes qué? En cierta forma, perdón, pero es cierto. La profecía es para los creyentes. Dice, y quiero ver que veas cómo la profecía la compara o el apóstol Pablo o habla de dos dones muy importantes que, a ver, explico. Verso 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Claro, ¿cuántos de pronto hacen a lo mejor una campaña evangelística y en esa euforia, en esa emoción, empieza, pues qué sé yo, a hablar en lenguas y la gente pasa y dicen, órale, qué fuerte, qué fuerte, qué se fumó, o qué onda, qué les está pasando. ¿Edifican algo a los incrédulos o indoctos? En nada. Ahora, cuando nosotros leemos la importancia de la profecía, es lo mismo. Si yo voy y le digo a alguien una palabra profética, me dirá, oye, ¿y cuánto me cobras por decirme los números de la lotería? Y a lo mejor hasta te sientes ofendido y dices, oye, espérame, no soy un adivino, soy un profeta. ¿Y qué es eso? ¿Capta lo que estoy diciendo? Hay personas que no tienen ni la más remota idea de lo que es un profeta. Luego dice en el verso 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Cuando una persona recibe una palabra profética y esa persona no es un creyente, la palabra seguramente cumplirá las, digamos así, directrices indispensables para que esa palabra pueda venir a edificar y alcanzarle a esa persona que no sabe nada. Pastor, creo que se está contradiciendo. No, pon toda atención a lo que te digo. Si de pronto nos ponemos en la calle a hablar en lengua, van a decir están locos. Si de pronto a diestra y siniestra aventamos profecía, van a decir qué peligroso, porque la gente no toda está preparada para escuchar una enseñanza, como dice aquí, un indocto o un incrédulo. Pero en particular, Dios habla la profecía. No es lo mismo profetizar a una colonia, a un pueblo, a una nación, que a una persona. Dios puede revelarte a ti, a mí, a quien sea y decir, ve con esa persona y dile esto, esto y esto y esto. Y a lo mejor tú dices, Señor, y si no es creyente o no, no importa que sea creyente o no. Yo traeré revelación para que él o ella sepa que soy yo. Amén. Te voy a poner un ejemplo. Un día estaba con unos hermanos, hermanas, amigos, desayunando en X lugar. Y de pronto una chica mesera se acerca y nos empezó a servir. Entonces el Señor me dijo, dile que su hermano estará bien. Yo la volteé a ver y dije, ok, seguimos en la reunión, era un desayuno, y resulta que viene esta persona y le digo, señorita, ¿puedo hacerle una pregunta? Y me dijo, sí, claro, ¿en qué puedo servirle? Y le dije,
no es esto, sino, ¿usted cree en Dios? Y me dijo, sí, sí creo en Dios. Ok, permítame decirle, a lo mejor usted va a sonar muy extraño, pero Dios me dijo que le dijera que su hermano va a estar bien, que no se preocupe. Esta muchacha se le llenaron los ojos de lágrimas y se fue. Ujú. Y cuando regresó, ya saben, llegó con los ojos hinchados y yo dije, ups, sí lloró. Y entonces me dice, oiga, ¿usted cómo sabe que yo tengo un hermano? ¿Y por qué me dijo lo que me dijo? Y yo le dije, no lo sé. Por eso te pregunté si tú creías en Dios. Y me dijo, sí, sí creo. Y en ese momento, el Señor me dio más revelación en cuanto a unos detalles que desde luego yo no sabía. Entonces le dije, mira, el Señor me muestra que tu hermano está así, así. Y me dijo, sí. Y estaba ya muy sorprendida. Entonces, como éramos varios hermanos y hermanas en la fe, una hermana le dijo, mira, hija, el asunto es este. Dios tiene cuidado de nosotros, aun cuando nosotros no nos acercamos a Él. A lo mejor tú no conoces de Dios, pero Él te ama, como ama a tu hermano y te está mostrando que Él está cuidando de ustedes. Porque, y vean lo que sucedió, se desató un espíritu de profecía. La hermana le dijo, porque tú has recibido palabra de parte de Dios en otro momento y has creído, pero no has permanecido fiel. Has sido una persona pues, que crea medias. Y entonces, pues de pronto, perdón por lo que voy a decir, le echaron un montón a esta persona y miren, seguramente esa persona fue salva. Seguramente esa persona encontró la palabra de parte de Dios que necesitaba para poder afianzarse en lo que ella quería o a donde ella iba o sus decisiones, qué sé yo. ¿Me explico? Ok, en esos casos puedes saber que es una palabra de parte de Dios. ¿Por qué? Porque pues jamás la has visto, no sabes ni qué onda, no sabes si está pasando o no está pasando, nada. Pero Dios puede revelar cosas en el momento que Él quiera. Él es soberano. Amén. Pero si yo de pronto me paro en un restaurante y le digo, todos ustedes, rebeldes, inmundos, Dios me está mostrando, la gente va a decir, este está loco. Es un fanático y ¿qué crees? No está edificando a nadie. Amén. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta, amados hermanos, que la profecía es una señal, es una muestra de decir Dios, hey, aquí estoy, te amo. Es una muestra de que el Padre Celestial nos va a acompañar en este caminar en lo que Cristo viene o morimos. ¿Me estoy explicando? Aquí el apóstol Pablo nos dice que la profecía es para los creyentes. Y si pusiste atención a lo que acabo de decir en este pequeño testimonio, mi primera pregunta ante esa mujer fue, ¿usted cree en Dios? Y me dijo, sí. No le pregunté, oye, vas a la iglesia, oye, tienes tal o cual religión, oye, has leído nada, o solamente le dije, ¿crees en Dios? Sí, perfecto, es lo único que tengo que saber, porque claro, Dios no me va a dar una palabra de profecía a alguien que no cree y que va a quedar la palabra tirada. Eso ocurría en el Antiguo Testamento. Ejemplo, el faraón. Una vez que Moisés le dijo, es que el eterno y buen Dios me dijo esto, y el otro dijo, sí, 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 claro, ajá, dile que sí. Y no pasó nada, no dejó libre al pueblo y etcétera. ¿Capta lo que estoy diciendo? Claro, Dios advirtió a ese hombre lo que había de pasar, pero no quiso obedecer. Pasó, pero yo creo que Dios puede advertir hoy en día. No, Dios habla de muchas maneras. Y no hay un mensaje más perfecto que Jesús muerto en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, para alcanzar salvación y vida eterna. Amén. Hoy no necesitamos predicar realmente mensajes fatalistas o apocalípticos. No, necesitamos hablar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque a eso vino Jesús, a tomar condición de hombre para mostrarnos el amor del Padre. Amén. ¿Qué estamos hablando? Que en este tiempo el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Y no va a ser a sombrerazos
¿cómo? A gritos y sombrerazos. Si usted lee en el Antiguo Testamento, ese pueblo tenía un profeta y ese pueblo era zarandeado con la palabra porque era su pueblo. Pero hoy yo no me puedo parar en una esquina a gritar a diestra y siniestra porque lejos que las personas quieran escuchar o conocer de Dios, ¿sabes qué? Van a decir, de verdad están mal, de verdad están locos. La manera esencial de presentar o de recibir la palabra profética es siendo parte del cuerpo de Cristo. Ahora, si usted se da cuenta, la mayoría de las veces en donde un profeta profetiza es en la iglesia. O, te voy a contar otro testimonio. En una ocasión el Señor me mostró a un muchacho y le dio una palabra muy fuerte a ese muchacho. Entonces este muchacho se le llenaron los ojos de lágrimas y empezó a decir, Dios perdóname. Entonces yo puse mi mano sobre él y empecé a orar y el Señor me dijo, Él es mi hijo. Yo dije, wow. Después de que el muchacho terminó un poquito más de llorar y de tranquilizarse, le dije, ¿por qué dejaste de congregarte? Y él se quedó así asombrado y ya, me empezó a contar la situación que había vivido. Dios cuida de los suyos. Dios trae la profecía a los creyentes, aunque estos anden fuera del redil. Pero eso yo no lo sé. Es como subirte, no sé, al autobús o al metro, qué sé yo, o ir al súper y decir, ¿quién de ellos será cristiano? ¿Quién de ellos será cristiano para darle una palabra profética? Obvio, no. Es tan complicado, no traemos una señal, ¿no? Para poder decir, trae tal señal, es cristiano. El Espíritu Santo es el que da testimonio. Así que ahí es cuando de pronto recibimos la palabra profética. ¿Sabes? En el Nuevo Testamento, cuando somos parte de un cuerpo, tenemos que pensar que como cuerpo debemos de funcionar. Y la palabra profética a veces viene a la iglesia y dicen, oye, es que el pastor o el profeta, ¿no? Dijo una palabra y ya nomás faltaba que dijera mi nombre. O sea, ¿qué onda? ¿No? ¿Sabes por qué? Porque es para los creyentes. Porque es para que los creyentes, pilas, se pongan, se activen, empiecen a relacionarse de una manera correcta en el cuerpo que es la iglesia. Amén. Así que, ojo, también hay ciertas restricciones que nos da la Sagrada Escritura en cuanto a la profecía. Y hablando, para terminar este tema de las lenguas, dice el apóstol Pablo que, si pusiste también ahí un poquito de atención cuando dice, aquí, verso 23, y si todos hablan en lenguas y entran indoctos incrédulos dirán, estos están locos, ¿ok? Pero ¿qué pasaría si la persona que habla lenguas también interpreta lenguas? O a lo mejor no él, pero hay alguien que interpreta lenguas. Bueno, pues aún un indocto puede ser edificado cuando escuche lo que significan las lenguas. ¿Por qué quiero decir esto? Porque así como muchos se dicen profetas y no lo son, también tengo que decir que hay muchos que dicen que hablan lenguas y no hablan lenguas. ¿Y sabes cómo sabemos que no hablan lenguas? Sencillo, porque ni siquiera saben lo que están diciendo. Ok, aleluya. ¿Y qué significa? Pues no sé, pero el Espíritu me movió a decir eso. No lo vuelvo a hacer en público. ¿Por qué? Porque no me edificas en nada y hasta podría pensar que estás queriendo llamar la atención y no moviéndote espiritualmente como debieras de hacerlo. ¿Sabes? Es muy delicado aún hablar en lenguas y perdónenme, pero de verdad creo que en este tiempo muchas personas no hablan lenguas. Y no soy ni estoy juzgando a nadie, pero tengo que decirlo, porque lamentablemente a causa de esos engañadores, muchas personas no quieren saber nada de la Biblia, no quieren saber nada de Dios. Y no por Dios, y no por la Biblia, sino por ellos, por su testimonio. Así que vamos a Hechos capítulo 21, por favor.
libro de los Hechos de los Apóstoles, que debiera llamarse Hechos del Espíritu Santo, aleluya, capítulo número 21, amén. Hechos 21, y veo que están conectados también ya en lo que encuentra. Mau Nájera, un abrazo, bendiciones hermano. Milton Fuentes, saludos y bendiciones. Laura Romero, Judith Mendoza, Nancy Cruz, aleluya, qué bueno que ya estén aquí conectados con nosotros. También está Hilda Carrera, José Luis Amador y Miguel Mendoza. Bendiciones, amén. Bien, ¿listos? Hechos 21, versículo 10. Y permaneciendo nosotros algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Sé que con lo que estoy diciendo algunos dirán, bueno, entonces ¿sí hay profetas o no hay profetas? Sí, 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 sí y sí, sí hay profetas. Pero la labor de los profetas en el Antiguo Testamento era una y en el Antiguo Testamento era otra. Entonces, si yo no discierno esto, perdón por lo que voy a decir, tan básico, que son dos tiempos, dos formas, dos razones, dos momentos diferentes, entonces los indoctos quieren profetizar como en el Antiguo Testamento. Eso es lo que pasa. Y entonces, ¿sí están profetizando? No, a lo mejor sí, pero no lo están haciendo de una manera correcta. Y eso está ocasionando mucho desorden en la iglesia. Eso es lo tremendo, pues. Dice aquí que este profeta llamado Agabo, versículo 11, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así ataron los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén, a Pablo. Pero si ustedes se dan cuenta, Pablo ya sabía, ya sabía que en cuanto él abriera su boca, ¡pum!, le iban a caer la guardia de los sacerdotes o las autoridades de ese lugar y lo iban a meter a la cárcel. La verdad es que fue una profecía que vino a, digamos así, a reafirmar o a confirmar algo que ya sabía el apóstol Pablo. Dicho de otra forma, las profecías en el Nuevo Testamento muchas veces serán solo para confirmar cosas que la persona ya sabe. A mí me ha tocado mucho decir palabras proféticas en este sentido. El Señor me muestra que usted en otro tiempo dijo esto y el Señor le dijo esto y estás haciendo nada. ¿No es cierto? No es una palabra como en el Antiguo Testamento. Voy a estar insistiendo porque es muy importante que quede pero grabadísimo. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, cuando el Espíritu Santo habla a la iglesia en este tiempo, es para poder confirmar ministerialmente, animar, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, tiene la razón de edificar la iglesia. La iglesia. El Señor me dice que vayas qué sé yo, que te vayas a la plaza y empieces a decirle a la gente que ya Jesús viene pronto y que se arrepientan porque vendrá un gran meteoro y caerá sobre sus cabezas y serán destruidos. ¡Wow! No, gracias. Pero el Señor me dijo, vaya usted, gracias. ¿Sabes? Sí necesitamos evangelizar. Yo no digo que no, pero no voy a ir a profetizar muerte, destrucción, condenación. No voy a ir a profetizar cosas que no edifican a nadie. La profecía es para la iglesia. Ve lo que dice aquí en el capítulo 20. Regrésate un poquito, por favor. Hechos capítulo 20. Aleluya. Amén. Y dice aquí en el versículo 22. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer,
salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¡Ja, ja! Hermoso, 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 hermoso. ¡Ja, ja! Para eso es la profecía en la iglesia o en el Nuevo Testamento. En el capítulo siguiente, 21, quise primero leer cómo el profeta, de parte del Espíritu Santo, dijo, el dueño de este cinto le va a pasar esto. El dueño de ese cinto ya sabía que lo iba a pasar, pero el dueño del cinto dijo, si al Espíritu Santo le place, me va a decir si sí va a pasar o no va a pasar. Eso es lo que dice en el versículo número 22. Ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Amén. Sin saber lo que allá me ha de acontecer. Acto seguido, llega Agabo y dice, el dueño de este cinto le va a ir mal, ¿no? Y salvo que el Espíritu Santo por toda la ciudad me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y entonces el Espíritu Santo a través de Agabo le dijo, mi querido Pablo, no estás lejos de la realidad. Sí te va a pasar. Vas a llegar a la cárcel. Tan, tan. Qué hermoso, ¿no? Así que algunos dirán, pastor, ¿no sientes que es muy atrevido decir que todas esas profecías que están grabando pueden no ser de parte de Dios? No, no. Y no porque lo digo yo, me lo imagino, pienso, sueño o tuve un sueño. No, porque la Biblia lo dice. Porque la Biblia lo dice. Y este estudio es para usted como iglesia que sepa que la profecía es dada en otra forma y con otro fundamento y con otra razón. Y que aquellos que dicen de la oscuridad y de que si esto y de que si el chip y de que si no sé qué, no me interesan escucharlos. No me interesan. ¿Por qué? Pues porque están tratando de llamar la atención, de sacar dinerito, de parecer muy espirituales, pero no me edifican en nada. ¿En qué me edifica? Es que se va a acabar el mundo. Sí, claro, eso lo dice la Biblia desde el libro del Génesis. ¿No es cierto? Es que el anticristo, sí, por supuesto. En el capítulo 20-21 de Apocalipsis nos habla claramente del juicio y de la condenación, no solo de él, sino del Satanás y del falso profeta y de etcétera. La verdad es que, hermanos, hello, hay que leer la Biblia. ¿Para qué? Pues para que podamos no ser engañados ni manipulados. Ve por favor a 1 Corintios capítulo 14. Aleluya. Primer libro del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 14. Voy a decir algunos puntos indispensables para poder discernir cuando la profecía es profecía. Pero no hoy, porque creo que no me va a dar tiempo. Pero digamos que estoy terminando la introducción del estudio. No, no es cierto. Espero que esté siendo de edificación a tu vida. Amén. 1 Corintios capítulo 14, versículo 29. ¿Qué dice? Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás ¿qué? Juzguen. Por eso es que tengo que enseñar lo que estoy enseñando. Ya di un curso o un estudio, me parece, de 13 temas sobre la profecía. Y hay mucho más que decir sobre la profecía. En el tema anterior hablé sobre la generalidad de lo que es la profecía. En este es saber cuándo sí es la voz de Dios. Cuándo sí es la voz de Dios. Y para entenderlo tengo que saber que los profetas del Antiguo son unos y los profetas de la iglesia o en este tiempo son otros. Y aunque todos tienen que tener el fundamento que es la bendita palabra de Dios, no todos hablan de la misma forma. Ok, o con la misma razón. Dice entonces, los profetas. A mí me parece que ese pastor está diciendo que no debe de haber profetas. No, no me malinterprete, por favor, no. Sí hay profetas. Sí hay profetas. Habla en plural. Los profetas. Hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Todo el tiempo vemos que nos está hablando de en manera plural. Juzguen. Y cuando dice juzguen, es que tengo que analizar lo que dijo y también, ¿por qué no? Tengo que analizar qué onda con él o con ella. En una ocasión, no sé si lo comenté en el otro estudio,
Me invitaron a una reunión, llegó una mujer profeta y dijo, el Señor me está diciendo que en este momento está descendiendo un cajero automático espiritual. Y cuando usted venga y ponga su dinero, en esa cuenta celestial se va a multiplicar. Pase, pase. Y yo dije, ok. Ah, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento me puedo imaginar que puede haber cajeros automáticos en el cielo cuando las mismas calles son de oro. ¡Ah, qué loco! Perdón, 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 pero qué locura, ¿no es cierto? ¿Y qué crees? Mucha gente fue a depositar ese cajero. Yo así como que, ok, que Dios bendiga a esta mujer y que Dios trate con su vida, porque no puedes decir cosas que son hasta absurdas y todavía peor, terminen diciendo, Dios me dijo. Wow, wow. Así que el orden es indispensable. Primera de Tesalónica o a los tesalonicenses. Primera carta a los tesalonicenses. Por favor, vete para allá. Amén. En el capítulo 5. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 19. No apaguéis al espíritu. Yo no voy a ser quien diga quién sí es un profeta o quién no es un profeta. No, 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 la verdad no. No. Y ni puedo ni tengo esa autoridad y ni me interesa. Me interesa enseñarte lo que la Biblia dice. Y tú juzga, ¿no? Pide revelación al Espíritu Santo de Dios. Hace un momento lo dije. En el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento nos dice, juzguen, juzguen. Pero no juzgar de, ay, mira qué mal se viste. No, ¿eh? No me refiero a esa forma de juzgar, sino testimonio, palabra y que la palabra se cumpla. Si la palabra se cumple, perdón, o tiene que ver, o es veraz, en ese momento sabes que es de Dios. Sabes que es de Dios. Pero si no, no pasó nada, ¿eh? Ese hombre o mujer tuvo un mal sueño. Comió, cenó mucho y le cayó pesado y por eso tuvo ese sueño pozolero. ¿Ok? Lo digo pues de broma, pero lo estoy diciendo muy en serio. Hay personas que dicen soñar y no son sino esos, soñadores de sueños, que no hablan de parte de Dios, sino de sí mismos. En el capítulo 5, verso 19 dice, no apaguéis al espíritu, acto seguido, no menospreciéis las profecías. Yo creo, amados hermanos, que debemos de buscar tener una comunión más personal y más íntima con nuestro Padre Celestial. ¿Para qué? Para que Él nos diga si lo que estamos oyendo, si viene de Él o no. Tenemos que pasar más tiempo estudiando la Biblia para que digamos si es acorde a lo que la Biblia dice o va en contra incluso de lo que la Sagrada Escritura dice. No menosprecéis las profecías. Pastor, el Señor me dio una palabra para usted. Ah, ok, sí, adelante. Ah, bien, gracias. Punto. Juzgaré la palabra. Oye, pues vamos a tal lugar porque viene tal o cual profeta. Amén, vamos. Y una vez escuchando, no es que vaya de juzgón a ver si enseñó bien o no. Voy a juzgar la palabra profética. Pero, amados, lo repito, que no la Biblia dice que eso es lo que tenemos que hacer. Ay, es que a mí me gustó tanto porque me hizo sentir aquí bien bonito. No, bueno, pues las emociones, no tienen nada que ver con las revelaciones. Incluso, muchas veces, precisamente porque nos dejamos llevar por las emociones, es que no examinamos lo que nos están diciendo. Examinar es poner realmente tiempo, disposición, búsqueda de la verdad. ¿Amén? Entonces, aquí el apóstol Pablo le dice a la iglesia, hey, no puedes
decir, esto sí es de Dios y esto no es de Dios. No, 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 no te vayas a los extremos. Juzga, analiza. Entonces, si te das cuenta, hace un rato hablaba sobre cómo había escuela de profetas. Hoy debería de haber escuela de profetas, en donde las personas puedan decir, oye, escuché esto, vi esto, soñé esto, recibí esto, y los demás lo analizarán y dirán, no viene de Dios, sí viene de Dios. ¿Por qué? Pues porque son personas que se dedican a esto, a estudiar, a enseñar, a predicar y a transmitir el mensaje de Dios. Es algo que debemos de ejercitar. Amén. Debemos de ser extremadamente cuidadosos, pues, porque si no, podríamos estar pensando que lo que pasó en el Antiguo Testamento necesariamente es lo que va a pasar acá. No, 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 ya no, ya no. Toda palabra profética en el Antiguo Testamento, ¿qué crees? Toda palabra profética del Antiguo Testamento ya se cumplió. Y se cumplió en Cristo. Amén. Se cumplió en Cristo. Aquí, en el versículo 20 dice, no menospreciéis las profecías. Siguiente, subráyelo, es muy importante. Verso 21. Examinadlo todo y retener lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Amén. Examinarlo todo. Ok. Sí, sí, lo que me dijo, sí, sí tiene que ver con algo que yo pensé, que yo pedí, como Pablo. Está en un momento diciendo, me voy a ir a Jerusalén, no sé cómo me va a ir allá, pero bueno, es el Espíritu Santo. Acto seguido, lo acabamos de leer, Agabo llega y le dice, sin saber, obviamente sin saber, vino a contestar la pregunta que Pablo había hecho al Espíritu Santo. Eso es profético. Amén. Así que, amados hermanos, hermanas, vamos a dejarle aquí. Voy a hablar, si el eterno y buen Dios lo permite, el día de mañana, sobre algunas de las reglas indispensables que debe contener una profecía. No te lo pierdas. Amén. Reglas esenciales que deben cumplir una palabra profética, que debe de acompañar aún en la vida a ese hombre o mujer que se dice o que se sabe un profeta. Estoy hablando de seres extraordinarios y así súper especiales o sobrenaturales. No necesariamente. Son personas tan comunes y corrientes como cualquier otro, como tú, como yo, pero que la palabra les avala, la palabra les respalda. Amén. De eso quiero hablar para concluir este tema de cómo discernir la voz profética. Espero que haya sido de bendición hasta este momento y pues vamos a darle gracias a nuestro Padre por este tiempo. Papá, precioso y buen Dios, te doy gracias por este tiempo, por tu palabra, por tantas y tantas cosas maravillosas que podemos entender en la Sagrada Escritura. Danos hambre y sed del estudio, del escudriñar, del aprender. Danos, Señor Dios, a saber la verdad que nos liberta, que nos restaura, que nos hace crecer y madurar. Papá, te doy gracias por todas las personas que están viendo o escuchando este estudio bíblico. Te pido que a quienes has llamado entre los que están aquí a tener un don profético o un ministerio profético, sea esta palabra, Señor Dios, palabra que pueda edificarles y bendecirles. Mas, amado y buen Dios, permite que podamos discernir lo que viene de ti, de tal forma que podamos abrazarlo, recibirlo y lo que no, desecharlo. Tú eres Dios y tú eres el que nos ministra la verdad y que nos capacita para toda buena obra. Espíritu Santo, bendícenos y guárdanos. Te rogamos en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Pues muchísimas gracias. Que el eterno y poderoso Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y sobre todas las personas que tú amas. Te bendigo en el nombre del Padre, de Jesús y del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén. Pues de verdad, muchas gracias a todos. Después vi que está Miguel Mendoza. Aleluya. Aileen Dasha. Bendiciones, Aileen. Lupita Arroyo. Lucía Galicia. Bendiciones. Amén.
Gracias por sus bendiciones, por sus saludos. Les amo, a todos les amo. Un fuerte abrazo. La paz del Eterno sea con todos ustedes. Hasta mañana, si el Eterno lo permite. Amén. Bye.